Ahí sí. Gracias, Pastor Hernán. Puse un temporizador para no pasarme del tiempo. Así. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que sea un lindo día para cada uno de ustedes. Como decía Hernán, ¿cierto? Mi nombre es Rodrigo, soy pastor acá en el distrito del Bosque. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana este mensaje, ¿verdad? La verdad es que siempre es un desafío hablar de profecía, hablar de Daniel, de Apocalipsis, pero es algo que en lo personal también me gusta bastante, así que me gustaría compartir con ustedes acá una presentación, ¿cierto? Que hemos preparado para esto, para mis hermanos acá del distrito de Villa Alemana. No conozco Villa Alemana, creo que está cerca de acá, así que en algún momento voy a ir a visitar a Hernán para ir a conocer el distrito de este lugar, que me imagino que es muy lindo, así que eh, esperamos en el Señor que cada uno de ustedes pueda disfrutar, ¿cierto?, de este día, de cada una de las bendiciones que el Señor nos da, y también de este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo especial. Así que vamos a compartir acá la pantalla. Bien, hermanos, el tema que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, es Daniel capítulo 12, ¿cierto? Este tema que el Pastor Hernán me ha pedido que pueda presentar, ¿cierto? Usted, yo le he titulado Daniel 12, los periodos proféticos del cierre del libro. Daniel 12 presenta básicamente tres periodos proféticos, ¿ya? Tres periodos proféticos, uno de ellos ya se repite, ¿cierto?, dentro del libro de Daniel y de hecho también en Apocalipsis, y los otros dos periodos proféticos son únicos de este capítulo y que de pronto despiertan un poquito de, no sé, de dudas, ¿cierto?, respecto de qué significan. Pero vamos a tratar ahora, ¿cierto?, de dilucidar lo que quiere decir o a qué está apuntando el capítulo 12. Daniel tiene básicamente, ¿cierto? Ustedes conocen los 12 capítulos que lo componen. 6 de ellos son capítulos históricos y 6 de ellos son capítulos proféticos, aunque entre ambos, ¿cierto?, se entremezclan un poco porque en los primeros capítulos, ¿cierto?, el capítulo 6, hay también profecía. De hecho, de pronto, hasta en los capítulos más inesperados para nosotros, también hay profecía. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, es un guiño profético tremendo, ¿cierto?, respecto al ministerio de Jesús. Y así, ¿cierto?, otras cosas interesantes que vamos encontrando dentro de los primeros 6 capítulos, también, ¿cierto?, Daniel capítulo 2, que decir, ¿cierto?, de la estatua de Nabucodonosor, y qué más, ¿cierto? Muchas cosas ahí interesantes en esos primeros capítulos, pero ya los siguientes 6 capítulos, hasta el 12, son profecías, ¿cierto?, puras, ¿cierto? Ahí ya se desborda de profecía y cada cosa, ¿cierto?, que se presenta es muy interesante y algunas también nos dejan un poco, como decimos en Chile, ¿cierto?, un poquito pillo a veces con algunas cosas, algunas ideas. Por ejemplo, Daniel capítulo 11, que es un capítulo, digamos, de todos los capítulos de Daniel, el más complejo, así que qué bueno que me pidieron el 12, ¿cierto? Y vamos entonces, hermanos, a leer un poco de este capítulo, ¿cierto? Para entender algunas ideas. Vamos a ir leyendo algunos pasajes para no demorarnos, no pasarnos del tiempo, y ir viendo algunas ideas. ¿Ya? Dice, en aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a saltarnos un poquito. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Muy bien, mis queridos hermanos, acá acabamos de leer, ¿cierto?, la gran parte de los pasajes, ¿cierto?, de este capítulo, y vamos a encontrar varios aspectos. Primero, nos habla de Miguel. Miguel. ¿Quién es Miguel? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros interpretamos y creemos que Miguel es Jesús, ¿ya? Creemos que Miguel es Jesús. ¿Por qué? Porque primero, cuando analizamos el nombre Miguel, nosotros entendemos, ¿cierto?, lo que el nombre significa. Miguel se interpreta, ¿verdad?, como ¿quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Ahora, Miguel, ¿verdad?, es un arcángel. Aquí no se le presenta con ese título, pero en otros pasajes de la Biblia, ¿cierto?, en Apocalipsis, se habla del arcángel Miguel. Ahora, la Iglesia Católica, ¿verdad?, tiene diferentes maneras de referirse a o de interpretar los arcángeles, y ellos hablan, ¿verdad?, de diferentes arcángeles, y hablan de Rafael, Uriel, Uziel, etc. Pero cuando nosotros somos fieles al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que solamente hay un arcángel, uno solo, y es Miguel, ¿ya? Ahora, ustedes han leído, ¿verdad?, el libro, la carta a los tesalonicenses de Pablo, cuando Pablo habla de la resurrección de los justos, ¿cierto? Y dice que vendrá el Señor con voz de arcángel, ¿o no? Con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, el arcángel tiene la capacidad de resucitar a los muertos. El arcángel tiene características divinas, ¿ya? Ahora, este arcángel, nosotros creemos que es el mismo Jesús. Otro argumento para esto es el mismo nombre arcángel, el mismo título arcángel. Arcángel está compuesto de dos palabras griegas, una es argé y la otra es ángelos. Y esto significaría, ¿cierto? Porque argé se traduce como primero, y luego ángelos, ¿cierto?, como mensajero o como ángel, ¿ya? Entonces, arcángel sería el primero entre los ángeles. Cuando nosotros hacemos una lectura de lo que escribe Ellen White, nosotros vamos a entender que Jesús siempre ha sido, y cuando nosotros también leemos la palabra del Señor, por supuesto, nosotros vamos a entender que Jesús, perdón, siempre ha sido el que toma la forma de las criaturas. Jesús es el que se revela a sus criaturas con forma de las propias criaturas. Y en el cielo, Jesús se mostraba delante de los ángeles como un ángel. Es por esto que Satanás, de alguna u otra forma, toma envidia precisamente de la persona del Hijo, ¿cierto? Porque Jesús es el que se revela siempre hacia las criaturas. Cuando vienes a la tierra el Señor, ¿verdad?, y toma forma de hombre, ¿cierto?, toma cuerpo humano, el que toma cuerpo humano precisamente es Cristo, porque Jesús es el que se revela, ¿cierto? La persona del Hijo es la que se revela a las criaturas, tomando la forma de las criaturas. Ahora, entonces, aparece aquí Jesús en forma de arcángel, ¿verdad? Y Él es el que está aquí en este tiempo final,
¿Ya? Por lo tanto, antes de ir a las fechas, a los periodos proféticos, tenemos que entender que en este tiempo está presente Miguel, está presente Jesús. Jesús es el que va a tomar el protagonismo. Jesús es la persona central dentro, ¿cierto?, de los periodos proféticos. Vamos entonces a los siguientes conceptos. Después se nos habla del tiempo del fin, ¿cierto? Hay toda una descripción aquí de lo que ocurre en el tiempo del fin, ¿verdad? Es un periodo interesante. Nosotros sabemos que el tiempo del fin es un periodo extenso, no es como tal vez otras congregaciones piensan, ¿cierto? Como el periodo último antes de la venida de Jesús o del fin del mundo, como ellos dicen. No, el tiempo del fin es un periodo profético extenso para nosotros, no para Dios, ¿cierto? Es un periodo profético extenso que nos muestra, que nos adelanta hacia la venida de Jesús. Ahora, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Nosotros, ¿cierto? Entendemos que el tiempo del fin comenzó en el año 1798, con un acontecimiento que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito del tiempo del fin? El mismo texto, ¿cierto?, de Daniel capítulo 12 nos va a presentar que el propósito de todo este periodo, de toda esta tribulación, de todo este acontecer que se va a dar previo, ¿cierto?, a la segunda venida de Jesús, al fin del tiempo del fin, ¿cierto? Es precisamente lo que dice acá: los entendidos resplandecerán, versículo 3, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Es decir, el propósito final es que los redimidos, ¿verdad?, puedan recibir la vida eterna, que los hijos de Dios puedan, ¿cierto?, ir al cielo, el fin del pecado. Nosotros a veces, ¿cierto?, nos abrumamos con todos los acontecimientos finales, decimos, wow, ¿cierto?, es como terrible. Sin embargo, no es así, porque todos estos acontecimientos finales lo que están haciendo es apuntar hacia el fin de todo, hacia la segunda venida de Jesús, hacia el fin del pecado y el inicio de la vida gloriosa que los hijos de Dios van a disfrutar por la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, los acontecimientos finales son no de temer, sino que al contrario, son maravillosos porque nos muestran y nos apuntan hacia la venida de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es decir, la vida eterna. ¿Qué es más maravilloso para un hijo de Dios que saber que va a vivir y va a gozar la vida eterna, la eternidad, el cielo, la nueva Jerusalén de la que habla cierto Apocalipsis? Ahora, dice el texto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel no entendió lo que había visto. De hecho, Daniel poco entendió de los últimos 6 capítulos que escribió. No, es poco lo que él realmente logró dilucidar de lo que el Señor le había revelado. Esto nos muestra que los profetas no siempre entendían lo que Dios les estaba mostrando. Sin embargo, él fue fiel al escribirlo. Y el Señor le dice, sella este libro, ciérralo, porque es para el tiempo del fin. Todavía no es momento que la gente lo entienda. Y de hecho, mis hermanos, los judíos ni siquiera consideraban a Daniel dentro de los libros proféticos. Para nosotros, el libro de Daniel es la profecía por excelencia, ¿cierto? Pero los antiguos hebreos ni siquiera tenían a Daniel clasificado dentro de los libros proféticos. Ellos lo clasificaban dentro de un grupo que se llamaban los escritos, ¿ya? Ni siquiera dentro de los profetas. Entonces, para que ustedes se den cuenta que en ese tiempo realmente el texto estaba cerrado, el libro estaba sellado. Ahora dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. A veces se interpreta, hermanos, que esto de que la ciencia aumentará es esto de la tecnología, y uno dice, viste, aquí se está cumpliendo, porque hoy día, ¿cierto?, tenemos tanta tecnología, hoy día estamos cada uno desde nuestras casas y estamos aquí estudiando la Biblia, ¿cierto? Y uno dice, cierto, aquí se cumple la profecía. Sin embargo, mis hermanos, cuando el texto bíblico habla de que la ciencia aumentará, no se refiere precisamente a la tecnología, se refiere, ¿verdad?, a la ciencia de la palabra de Dios, se refiere al conocimiento del texto, al conocimiento del mismo libro, porque eso era lo que la Biblia, ¿cierto?, entendía como ciencia, y el conocimiento de la escritura, ¿ya?
que estaba sellada para ese tiempo, pero para este tiempo ahora estaba revelada. Iba a ser revelada, iba a abrirse. Entonces, mis hermanos, vemos cómo va a haber una apertura del texto en el tiempo del fin, una apertura de la palabra, ¿cierto? Ahora, dice también el texto que aquí en la visión que tenía Daniel, habían, ¿cierto?, unos varones, ¿cierto? Dice, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó, ¿qué cosa? Su mano derecha y su mano izquierda, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este no es el único pasaje de la Biblia donde vemos a un ser celestial levantando las manos, ¿cierto? Y jurando. En Apocalipsis nosotros después vamos a encontrar una escena muy similar en la que un ángel alza su mano al cielo, ¿cierto? Y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Acá yo puse el tiempo no sería más. Sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Dice, y juró que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis, como vemos aquí en la escena, otro ser muy similar jura, ¿cierto? Y dice que el tiempo no sería más. Aquí hay un acontecimiento interesante. Ahora, ¿qué quiere decir esto con el tiempo, con esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Y luego, ¿cierto? El otro ser celestial en Apocalipsis diga que el tiempo no sería más. Cuando en Apocalipsis se habla de que el tiempo no sería más, se refiere a que no habrían ya más profecías con tiempo, sino que simplemente las profecías de aquí en adelante tendrían que irse cumpliendo sin nosotros conocer fechas específicas. Nosotros sabemos que Jesús viene, pero no sabemos cuándo es que va a venir. Jesús mismo dice, el día y la hora nadie la conoce. Sin embargo, nosotros tenemos hoy día señales que nos apuntan hacia eso. Sin embargo, este otro ángel de Juan levanta las manos al cielo y jura que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué es esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Este es un periodo profético que se repite en el libro de Daniel y se repite también en Apocalipsis, presentándolo en tres formas diferentes. Una, cierto tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 días o también 42 meses. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos cálculos, y yo se lo comentaba esto a otros hermanos un día, ¿cierto? Haciendo cálculos hebreos, porque de pronto uno empieza a calcular el tiempo y la mitad de un tiempo, o los 42 meses, los 1260 días, con calendario, ¿cierto? Con el calendario que nosotros usamos hoy día, que es el gregoriano, pero en realidad estos tiempos estaban pensados en el calendario hebreo, que es diferente a nuestro calendario, que los tiempos, ¿cierto? Los días, los meses eran contados de otra manera, y por eso que a veces como que varía un poco, ¿cierto? Cuando nosotros lo queremos encajar exclusivamente en el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos hoy día. Por eso que a veces hay algunas variaciones de tiempo, porque esto estaba profetizado, ¿cierto? En este contexto hebreo, de este calendario que ellos tenían en ese tiempo. Ahora, ¿qué significa tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo? Lo vamos a ver enseguida, porque después se nos habla de otro periodo profético y se dice allí 1290 días, dice, desde el tiempo que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290. Primero se nos habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y ahora se nos habla, perdón, de 1290 días. Y al final, ¿cierto? Dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Y aquí es cuando muchos hermanos comienzan con la confusión. ¿Cómo es esto del tiempo, tiempo, la mitad de un tiempo? 1290 días, 1335 días, 1260 días, 42 meses, y comenzamos, ¿verdad?, a confundirnos a veces un poquito de qué significa cada uno de estos aspectos. Bueno,
Vamos entonces a irlo revisando uno por uno, ¿cierto? En forma detallada. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 3 años y medio. ¿Por qué? Primero, ustedes se dan cuenta que en lo que el pasaje bíblico nos presenta dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El pastor Hernán bien conoce, ¿cierto? Que en el hebreo existe una función que se da, ¿cierto? En los sustantivos, y es que usted puede, o podía, ¿cierto? O puede en ese idioma, ¿cierto? Presentar un sustantivo en forma dual, sin necesidad de decir dos tiempos. Simplemente diciendo tiempos, o por ejemplo, si yo quería decir vaso, yo podía, ¿cierto?, poner la palabra vaso en dual, y es decir, yo podía entender que estaba refiriéndome o que estaba apuntando o hablando de dos vasos sin escribir la palabra dos, ¿ya? Porque el hebreo tiene esa funcionalidad de hablar de dualidad, ¿cierto?, en un concepto. Y acá tenemos tiempo individual, tiempos en dos y la mitad de un tiempo. Y eso nos da 3 tiempos y medio. Ahora, según lo que dice Daniel, capítulo 4, nosotros también interpretamos que tiempo que un tiempo equivale, perdón, a un año, a un año. Por lo tanto, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo serían 3 años y medio, ¿ya? 3 años y medio. Ahora, nosotros entendemos, y ustedes bien conocen, mis hermanos, que hay un principio en el estudio de las profecías, que es el principio de día por año. Día por año, es decir, en la profecía se habla de un día y ese día equivale a un año profético. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son los argumentos para el día por año? Yo no voy a ponerme acá a hablar de eso porque tendríamos que hacer un tema exclusivo del día por año. Sin embargo, solo un argumento. Mateo capítulo 24. Jesús está hablando del tiempo del fin y cita al libro de Daniel. Y Jesús toma los argumentos o los acontecimientos de Daniel y los proyecta hacia un futuro, desde el punto cierto en el punto del tiempo y de la historia en el que él estaba en ese momento, él los aborda hacia el futuro. Por lo tanto, entendemos que el libro de Daniel apunta hacia un futuro incluso para Jesús en ese momento. Entonces, los periodos de días o meses que se presentan en Daniel no podían ser literalmente de 1260 días, sino que estaban apuntando a un periodo profético más largo, es decir, a años, años. ¿Ya? Recuerden que Jesús no se equivoca, Jesús no miente, es decir, estos periodos proféticos tienen que estar apuntando a tiempos más largos, es decir, 3 años y medio no eran literalmente 3 años y medio, sino que eran un periodo profético. Esto estaba en un concepto simbólico también, ¿cierto? Al apuntar a un tiempo mayor. Entonces, 3 años y medio serían 1260 días hebreos. Y por lo tanto, 1260 días en el calendario hebreo apuntaban precisamente a 1260 años, ¿ya? O a lo que también presenta cierto el texto bíblico, a 42 meses. ¿Qué iba a pasar durante este periodo? ¿Cierto? Iba a haber persecución. Estos 1260 años serían de alto poder para, ¿cierto?, para una institución que vendría a levantarse en contra de Dios, ¿cierto?, en contra del pueblo de Dios y que iba, perdón, a pisotear las verdades de Dios. Ahora, ¿cuándo inician estos 1260 años? Estos 1260 años inician en el año 538, ¿ya? Voy a ser un poco más claro, ¿cierto? Un poquito más adelante. Vamos a la siguiente. Ahora, vimos recién, ¿cierto?, que los 1260 años comienzan en el 538, por una razón que vamos a dar en unos segundos más. Pero la pregunta es, ¿cuándo inician los 1290 días? Porque se dan cuenta que acabamos de ver los tiempos y la mitad de un tiempo, que ya nos dimos cuenta que equivalen a los 1260 días, que se presentan también en otros pasajes de la Biblia, y ahora
se nos habla de 1290 días. O sea, estamos hablando de 30 días o 30 años más. Entonces, nosotros debemos comenzar a investigar en la Biblia y en la historia para entender cuándo inician estos días. En el contexto en el que se encuentran, ¿verdad?, los 1260 días y los 1290 días, nos damos cuenta que tienen una naturaleza similar, que es un periodo profético similar, que se distan un poquito de los 1335 días que vamos a ver después. Los 1290 días y los 1260 días parecen ciertos ser días que están apuntando a un periodo profético muy parecido, ya muy parecido. Parece que están siendo el mismo periodo, pero con un poco más de tiempo, ¿ya? Ahora, si nosotros, por lógica de lo que el texto viene diciendo, entendemos que los 1290 días y los 1260 días terminan en el mismo año, en el mismo periodo, que sería el año 1798, ¿por qué? Porque en el año 1798, mis hermanos, inicia el tiempo del fin. ¿Y por qué, pastor? Porque en ese año, ¿cierto?, se cumple una de las profecías también del texto bíblico, que es que la bestia, ¿cierto?, esta cuarta bestia que se presenta en en Daniel capítulo 7, recibe esta herida mortal, de la que vamos a ver también en Apocalipsis, ¿cierto? Y esta herida, ¿cierto?, le hace que esta bestia pierda poder por un tiempo, ¿cierto? Que, voy a ser más claro, que el Papa, que el papado, ¿cierto? Que este poder político y religioso pierda menos poder. Porque, ¿qué ocurre? Durante estos 1260 días, el papado romano, tiene supremacía total sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre la política, sobre absolutamente todo. Entonces, estos 1260 días marcan el periodo de la supremacía papal, ¿ya? Los 1290 días también marcan este periodo. Pero ¿por qué, si terminan en el mismo año, 1798, por qué este periodo inicia antes? Y es precisamente porque en el año 508, cuando nosotros vamos a la historia, Clovis o Clodoveo, ¿cierto?, derrota a los visigodos. Ustedes, ¿cierto?, leyeron ya en las escrituras que esta bestia terrible y espantosa que se presenta en el libro de Daniel, cuando nosotros retrocedemos un poco, ¿cierto?, y vamos al libro de Daniel, el capítulo 7, se nos habla de una bestia terrible y espantosa, y dice que de esta bestia terrible y espantosa se presentan allí 10 cuernos, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y dice que dentro de estos 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño. Y este cuerno tenía la característica, ¿cierto?, de tener boca y ojos, ¿cierto?, y hablaba palabras contra el Altísimo, era arrogante, era un cuerno, ¿cierto?, que no era como los otros cuernos. Ahora, esta cuarta bestia de Apocalipsis, mis hermanos, ustedes bien ya saben que representa el Imperio Romano. Primero se nos hablaba del imperio, ¿cierto?, babilónico, después del medo-persa, después del griego, y ahora del imperio romano. Y del imperio romano surgen estos 10 cuernos. Cuando en Apocalipsis y en Daniel y en profecía en general se nos habla de cuernos, se nos está hablando de poderes, de potestades, de reinos. Y esto es un cumplimiento profético, pero tan exacto de lo que ocurrió con el imperio romano. Cuando el imperio romano cae, el imperio romano, ¿cierto?, de Occidente cae, ¿cierto?, se acaba, Roma y todo el imperio, ¿cierto?, todo lo que hoy día es Europa se divide en diferentes reinos, pero 10 de ellos fueron fundamentales, fueron más importantes. No es que solamente fueron 10, fueron varios más. Sin embargo, hubo 10 de ellos que fueron los más relevantes, los más importantes, ¿ya? Y dice el texto bíblico que cuando el cuerno pequeño, dice acá el texto, ¿cierto?, de Daniel,
dice que cuando surge este cuerno pequeño, dice que como va creciendo, echa por tierra, ¿cuántos cuernos? 3 cuernos, ¿cierto? 3 cuernos. Estos 3 cuernos representan a 3 reinos, ya a tres tribus, para entenderlo así. Unos son los vándalos, los otros los visigodos y finalmente los ostrogodos. Los visigodos son el primer pueblo que cae para que el Papa pueda dar un paso adelante y tomar la supremacía en el año 508. Por eso que el año 508 de alguna manera, mis hermanos, marca el inicio de la toma del poder total del Papa, ¿ya? Cuando, ¿cierto? Clodoveo derrota a los visigodos y eso le da una apertura de poder al papado. No total todavía, porque para que esto ocurriera tenía que llegar la caída del último de estos reinos, ¿cierto? Que serían los ostrogodos, ¿ya? En el año 534 luego caen los vándalos y finalmente en el 538 caen los ostrogodos y eso ya da el poder total, la supremacía total al papa. Por lo tanto, mis hermanos, los 1290 días lo que estarían marcando es el periodo desde la caída de los visigodos, que sería el primer cuerno que tenía que caer para dar autoridad al Papa total, hasta, ¿cierto?, la caída final del cuerno pequeño, hasta la caída, ¿cierto?, del papado romano, de ¿cierto?, de esta Roma papal. Allí, ¿cierto?, se marca este periodo previo, estos 30 años previos, ¿cierto?, que van a avisar al mundo, que van a avisar que se aproxima, ¿cierto?, la llegada y la supremacía total de la Roma del Papa, de la Roma papal. Bueno, ahora, ya que hemos dilucidado un poco esto de los 1290 días, lo que significan estos 1290 días, ahora, ¿cierto?, el texto nos complica un poco, ¿cierto? Y nos dice, bienaventurado el que llega a 1335 días. Es un periodo de tiempo más largo, más extenso. Mis hermanos, acá yo voy a presentar a ustedes esta interpretación que para mí resulta la más lógica, que para mí representa la que tiene o la que hace más sentido. Hay otras interpretaciones al respecto, así como hay otras interpretaciones de todo el libro de Daniel, pero esta, cierto, me parece que es la interpretación más correcta, ¿ya? Ahora, ya que decíamos que los 1290 días inician en el año 508, parece lógico también suponer y pensar, así como lo presentan algunos escritores como, por ejemplo, William Shea y otros más, ¿cierto?, que el periodo profético de los 1335 días comenzaría también en el año 508, ya en el año 508, porque como ya vimos, 508 es el momento, ¿cierto?, en que se da este puntapié inicial, esta primera caída de un reino para que el papado romano comience su supremacía, y por lo tanto parece que allí ya comienza este reino del terror, ¿cierto?, del papado. Nosotros en otra ocasión podríamos estudiar, ¿cierto?, en un poco de historia, ¿cierto?, de la Inquisición, la época, ¿cierto?, oscura de la Edad Media, etcétera, que se da en todo ese periodo. Pero ahora, cuando se nos habla del 1335, parece que el tono cambia porque dice, bienaventurado el que llega, los que esperan. Fíjense que ahora hay un concepto diferente. Ahora dice, bienaventurado el que espera y que alcanza 1335 días. Ahora, cuando nosotros comenzamos a contar 1335 como punto de partida del año 508, nosotros vamos a llegar al año 1843. Ya, ahora, como nosotros recién veníamos diciendo que los calendarios, las fechas, ¿cierto?, proféticas de Daniel están en el contexto del calendario hebreo, no en el calendario que nosotros usamos hoy día. El año 1843 tendría su inicio en el 1843 y su final en el 1844. Sería como un periodo, ese año, ¿cierto? Sería en realidad entremezclado entre el 1843 nuestro y el 1844, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en este periodo? ¿Qué ocurre al final de los 1335 días?
se consolida el movimiento milerita, el movimiento adventista. Ustedes saben, ¿cierto?, que el libro de Apocalipsis nos dice que una vez que el libro fuera abierto, que el libro de Daniel fuera comido por la gente, ¿cierto? Dice que el profeta Juan, el apóstol Juan, come el libro y en la boca le es dulce, dice Daniel 10, perdón, Apocalipsis 10, pero en el estómago le produce una amargura terrible. Muy bien, es porque allí se profetiza, ¿cierto? Este chasco que iba a ocurrir con los adventistas que iban a esperar la segunda venida de Jesús. Recuerden que el periodo profético más extenso que hay, ¿cierto?, en el texto bíblico es el que está en Daniel capítulo 8, versículo 14. O sea, allí está el periodo profético más largo, ¿cierto? 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Por lo tanto, mis hermanos, cuando los mileritas o los primeros adventistas interpretaron, ¿cierto?, lo que iba a acontecer, ¿cierto?, al final de los 1200, se me fue se me fue ¿cierto?, el número, voy a leerlo, ¿cierto?, para que no nos equivoquemos, por tantas fechas ya se me fue, y es la más conocida. Daniel 8, versículo 14. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, cuando terminaron los 2300 tardes y mañanas, que son los 2300 años, ¿cierto? Ellos habían interpretado que allí, ¿cierto?, vendría Jesús, que al final de esto, ¿cierto?, la purificación del santuario sería la venida de Jesús. Pero ustedes saben que Jesús no vino. Sin embargo, en ese periodo, mis hermanos, cuando se da este supuesto chasco, ¿cierto?, que en realidad no es un chasco, sino que es más bien el inicio de algo maravilloso, allí se consolida el movimiento adventista. Por lo tanto, mis hermanos, el fin de los 1335 días está apuntando al inicio, ¿cierto?, de este periodo en el que comenzaría a predicarse con fuerza y con poder la segunda venida de Jesús, y es cuando comenzarían a levantarse las profecías de la Biblia, y es cuando comenzarían ya de lleno a abrirse la palabra del Señor y presentarse la verdad. Es cuando el Señor comenzaría a abrir las mentes de hombres y mujeres para que la palabra de Dios, para que las profecías pudiesen ser expuestas como las estamos exponiendo hoy día. En los tiempos de Daniel era imposible hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy día, porque estaba sellado el libro de Daniel. Pero hoy día, al fin de los 2300 días, hoy día, ¿cierto?, al final de este periodo profético de los 1335 días, nosotros somos bienaventurados, porque la palabra de Dios ha sido abierta, porque la palabra de Dios ha sido mostrada, ha sido expuesta. Recuerden que el pueblo pequeño lo que quería era echar por tierra la verdad, pisotearla, pisotear y ocultarnos a nosotros que Jesús estaba en el cielo intercediendo por nosotros, o que eso iba a comenzar a hacer, ¿cierto? Comenzó a tomar el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. El papado romano comenzó a ocupar el lugar de Dios. Pero ahora, ¿cierto?, en este periodo, al fin de los 1335 días, este movimiento comienza a mostrarle al mundo las profecías de la Biblia. Y díganme o no, que no es verdad, hermanos, que hoy día, ¿cierto?, nosotros tenemos esta luz maravillosa. Dice que el pueblo de Dios, dice que los hijos de Dios, que el remanente, tendría el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Y muchas veces entendemos que el espíritu de la profecía es solamente el don profético de Ellen White, y no es así. El espíritu de profecía, ¿cierto?, al que se refiere el libro de Apocalipsis para el pueblo de Dios, apunta también a la capacidad que Dios le ha dado a este pueblo, a este grupo, a este remanente, de entender las profecías y de poder revelar al mundo las profecías del Señor. Entonces, mis hermanos, resumiendo un poquito, los 1290 días iniciarían, ¿cierto?, en el año 508 y terminarían en el 1798, cuando se daría inicio al tiempo del fin, con esta herida mortal que recibe, ¿cierto?, la bestia o el papado, ¿verdad?, que sería cuando
los franceses, ¿verdad?, toman preso al Papa y se da, ¿cierto?, un periodo en el que el papado comienza a caer en un declive, ¿cierto?, y termina esa autoridad total que tenía. Los 1335 días comenzarían también en el 508 y terminarían, ¿cierto?, en el año 1843-1844, cuando inicia este movimiento adventista. Por lo tanto, mis hermanos, yo en esta mañana quiero reafirmar para ustedes que el movimiento adventista, que la iglesia adventista es una iglesia profética, que nosotros estamos viviendo un tiempo profético especial y que estamos inmersos en un contexto profético especial. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que nuestra redención hoy día está más cerca que lo que estuvo antes. Que hoy día nuestra redención está más cercana y que los acontecimientos finales han comenzado a ocurrir y ya estas fechas se han cumplido y hoy día ya no tenemos más fechas, hoy día solo tenemos que esperar hasta la venida de Jesús. Y mientras eso no ocurra, tenemos que estar predicando, predicando y predicando. Recuerden Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí terminará la historia de este mundo de pecado y comenzará la vida eterna. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Espero haber sido claro. Yo sé que es un tema que da para mucho, ¿cierto? Y que de pronto uno se puede enredar un poquito con tantas fechas. Tú mismo de repente se me había olvidado la fecha 2300, pero es porque son varias fechas, pero uno tiene que ponerlas allí, ¿cierto? En un plano profético, ¿verdad? Para, en una, digamos, como en una línea de tiempo para ir ordenándolas y entendiéndolas bien. Ahora, si alguien quiere esta presentación, que en realidad no dice mucho, ¿cierto? Son más bien imágenes, pero si alguien la quiere, se la puedo mandar al pastor, ¿cierto? Y él la puede compartir, no hay ningún problema. Eterno Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora queremos agradecer porque tu palabra, Señor, nos da luz respecto de los tiempos en los que vivimos, también, Señor, de los tiempos pasados. Te agradecemos también porque estamos viviendo el tiempo del fin y porque, Señor, nos aproximamos al fin del tiempo del fin. Te agradecemos, Señor, porque esta iglesia, tu iglesia, Señor, ha surgido en el tiempo final para llevar adelante, Señor, la predicación, para tomar la posta, Señor, que otros llevaron antes que nosotros, para mostrar al mundo, Señor, que hay un Dios que les ama y que muy pronto vendrá a esta tierra para llevarnos, Señor, a vivir la vida eterna. Dios mío, es por eso que ya sean estas interpretaciones, Señor, que hemos hecho esta mañana, que son, Señor, las que nosotros creemos que son aquellas que tú nos has revelado, puedan ser también para nosotros una fortaleza, Señor, una seguridad, Padre, para entender que tu palabra es real, que tu palabra es viva y eficaz y que se ha ido cumpliendo, Señor, así como ha sido profetizada. Señor amado, te ruego en este momento por mis hermanos de Villa Alemana y en realidad por los hermanos de diferentes lugares tal vez que puedan estar conectados aquí esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda conducirnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos siempre a toda la verdad y podamos comprender, Padre, las maravillosas palabras que están aquí, Señor, registradas en la Biblia. Señor, ayúdanos también a no ser egoístas y a compartirlas con los demás, a mostrarla al mundo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que podamos, Señor, esperar la venida de Jesús predicando y anunciando. Y ayúdanos, Señor, para ser parte de ese cumplimiento profético de los que anuncian el mensaje en este tiempo. Señor, oramos y dejamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.